Vamos a trabajar con el tema de polígonos regulares para noveno grado. Empezaremos definiendo lo que es una línea poligonal. Dice que es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. O sea, un segmento, otro consecutivo, otro, otro, de tal manera que nunca se cierran. Nunca termina de ser una figura cerrada. Mientras, un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada, que en este caso sigue siendo una secuencia de segmentos, pero forman una figura cerrada. Entonces, un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados congruentes. O sea, si esto mide 5 centímetros, esto mide 5 centímetros, esto mide 5 centímetros, esto mide 5 centímetros, esto mide 5 centímetros. O sea, todos los lados van a medir lo mismo y todos sus ángulos van a medir lo mismo. Y todos sus ángulos son congruentes. Entonces, dentro de los elementos de un polígono vamos a tener la diagonal que va de un ángulo a otro, no consecutivo, el lado, el vértice, un ángulo externo, un ángulo interno. Ahora, según el número de lados, los polígonos se nombran como aparece a continuación. Uno de 3 lados es un triángulo, uno de 4 es cuadrilátero, uno de 5 es pentágono, uno de 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octágono, 9 eneágono, 10 decágono. Y me van a investigar cómo se llama el de 11, el de 12, el de 15 y el de 20 lados. Ahora, teniendo esa información, entonces me preguntan, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un pentágono regular? Para que hablemos de esto, dibujemos el pentágono. ¿Sí? Pentágono regular significa que los 5 lados son iguales, tienen la misma medida. Entonces, hay una característica. Se forman con diagonales 3 triángulos. Entonces, la suma de los ángulos internos de los triángulos. Entonces, si yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, el de 2 triángulos va a ser 180 por 2 y el de 3 triángulos va a ser 180 por 3. Entonces, en este caso, como es un pentágono, va a ser 180 por 3, 540. Ahora, ¿cuánto mide cada ángulo interno del pentágono regular? Vuelvo a tomar la figura del pentágono. Entonces dice que la suma de los ángulos internos entre el número de lados. Anteriormente encontramos que la suma de todos era 540. ¿Y cuántos lados forman? 5 lados. Entonces 540 entre 5 es 108. Entonces este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo, cada uno de ellos va a medir exactamente lo mismo. Ahora, si lo generalizamos y decimos cuánto es la suma de los ángulos internos de un polígono regular de n lados, donde n puede ser 5, 8, 10 o cualquier cantidad de lados, entonces vamos a hacer 180 y tomar en cuenta que las diagonales nos reducen 2 lados. Entonces por n-2. Ahora, ¿cuánto mide cada ángulo interno de un polígono regular de n lados? En este caso, era la suma de los ángulos internos entre el número de lados. Entonces va a ser 180 por n-2 entre n. Entonces, si este mide 10 lados, entonces va a ser entre 10. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo externo de un polígono regular de n lados? Bueno, va a medir exactamente lo mismo que la medida del ángulo central, o sea, 360 entre el número de lados. Ahora, teniendo esto, vamos a recordar algunas fórmulas y algunos conceptos que vimos allá por primaria y en séptimo, donde el perímetro de una figura es, en este caso, el perímetro de un polígono regular es el número de lados por
la medida de los lados. Y el área es el perímetro por el apotema entre 2. Donde P es perímetro, N es número de lados, S es la medida de los lados y A es apotema. Ahora, apotema es la distancia que existe desde el centro hasta el punto medio de cualquiera de los extremos, de los lados, perdón. Entonces, teniendo eso, vamos a completar esta tabla. Tenemos un pentágono. Bueno, ¿cuántos lados tiene un pentágono? Tiene 5 lados. Entonces el perímetro dice que es n por s, o sea, 5 por 5, 25. Ya está dado el apotema. Entonces el área dice que es perímetro por apotema entre 2, o sea, 25 por 2.3 entre 2. Y eso da 28.75. Ahora, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? Es, si recordamos, es 180 por n menos 2. Como n es 5, menos 2 es 3. O sea, 180 por 3, 540. Y la medida del ángulo interno va a ser la suma del ángulo interno entre el número de lados, o sea, 540 entre 5 me da 108. Ahora, ¿qué polígono tiene 8 lados? El octágono. Entonces el perímetro es número de lados por la medida de los lados. 8 por 3, 24. El área va a ser 24 por 3.1, 24 por 3.1 entre 2. Eso me da 37.2 centímetros. Y la suma del ángulo interno va a ser 180 por n menos 2, pero n vale 8. O sea, 180 por 8 menos 2. 8 menos 2 es 6. 180 por 6 me va a dar 1080. Y 1080 entre 8 lados da 135. El decágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 10 lados. Entonces el perímetro es 10 por 4, 40. El área va a ser 40 por 1.8 entre 2. Me va a dar 36 centímetros cuadrados. Y en este caso, la suma del ángulo interno, si son 10 lados, va a ser 10 menos 2, 8. 8 por 180 me va a dar 1440. Y 1440 entre 10 me da 144. Ahora, ojo con este detalle. Aquí ya les doy el área y le doy el apotema, pero no les doy el perímetro. Entonces, si el área es perímetro por apotema entre 2, vamos al revés. Entonces ahora vamos a multiplicar el 72 por 2 y lo vamos a dividir entre 2.4 y eso me da 60. Entonces, si el perímetro es 60 y son 6 lados, la medida de los lados solo son 10 centímetros. Y la figura o el polígono que tiene 6 lados es el hexágono. Volvamos. Y en este caso, la suma del ángulo interno, 6 menos 2 es 4. Entonces 4 por 180 es 720. Y 720 entre 6 lados me da 120. El eneágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 9 lados. El perímetro entonces es 9 por 3, 27. 27 por 1.5 entre 2 me da 20.25. Y la suma de los ángulos internos va a ser 9 menos 2, 7. Entonces 7 por 180 me da 1260. Y si yo divido 1260 entre 9, me va a dar 140. Aquí repetimos el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio del hexágono. Si el área son 36, lo multiplico por 2. Eso me da 72. Y lo divido entre 1.8. Eso me va a dar 40.
Entonces, ¿qué figura tiene 20 lados? El icoságono. Entonces, si conozco que el perímetro son 40 y tiene 20 lados, ¿cuánto mide cada lado? Mide 2 centímetros. Y para el icoságono, si son 20 lados, 20 menos 2 es 18. Entonces 18 por 180 me va a dar 3240. Y 3240 entre 20 me va a dar 162. Teniendo esto, les presento la siguiente tabla para que ustedes la hagan en su cuaderno y la resuelvan. El procedimiento es justo lo que acabo de explicar.